bueno, hoy tenemos muchas preguntas para el buen amigo Sigmund Freud. Buenas tardes y bienvenido, Sigmund. Hola, buenas tardes. Saludo a todo el equipo de aquí que me acompaña. Yo estoy acompañando, en el Gobierno de la Tarde. Gracias por permitirme estar aquí hoy. Usted es parte de este programa, sí, de esta emisora. Sí, me tenía un poquito botado, pero bueno. Unos días, unos cuantos meses que no nos visitaba, pero yo creo que hoy va a pagarnos ese tiempo. Francis va a preparar 1h30 para Sigmund Freud. Wow. En cuanto a los comerciales. Sigmund, hay muchas preguntas. El Ejecutivo presentó Sigmund Freud como el ministro de Administración Pública en la acostumbrada encuentro con la prensa, la semanal. Se presentó una propuesta general. Correcto. De unificación de instituciones y también de eliminación de instituciones. De eso vamos a hablar largo y tendido. Pero yo quiero comenzar esta entrevista con una pregunta que es referente a ProPedernales. Salió una información sobre una de las empresas que ha salido gananciosa en las licitaciones, de todo el trabajo que se está haciendo en Pedernales. Sí. ¿Podemos aquí en el Gobierno de la Tarde hablar acerca de esto? Despejar las dudas con respecto a la escogencia de esta empresa. Claro que sí. Me imagino te referirás, Iluminada, a la licitación que adjudicó a la empresa Acciona española el aeropuerto de Cabo Rojo. Eso fue en este año, luego de un proceso de que participaron más de 100, fueron 7 empresas, 6 consorcios y una empresa individual. Nosotros licitamos el campo aéreo, el denominado campo aéreo, que es lo concerniente a la pista de aterrizaje, estacionamiento y taxiways. Es importante eso aclarar porque no es el aeropuerto completo. Todavía estamos diseñando todo lo que tiene que ver con la terminal del aeropuerto, la torre de control, todas las edificaciones complementarias de un aeropuerto, que luego más adelante serán licitados en un futuro inmediato. Pero nosotros iniciamos con el campo aéreo porque es el componente que toma más tiempo en la construcción de un aeropuerto, y como tenemos ya en estado de avance la construcción de 3 hoteles en Cabo Rojo, nosotros no queríamos tener un desfase muy grande entre lo que es la construcción de los hoteles, la terminación de los hoteles y el inicio del aeropuerto. Mira, eso es un proceso que no tuvo ningún tipo de inconveniente. Todas las empresas que participaron hicieron sus propuestas de conforme a los pliegos y a la ley. Como yo he explicado, es una evaluación que se hace de un 70-30, en el cual el componente técnico es el que genera gran peso, un 70% de la evaluación, porque una obra de esa naturaleza, que tiene una serie de particularidades, como ustedes entenderán, de seguridad aeroportuaria, seguridad nacional, temas que tienen que necesariamente cumplir con una serie de requisitos hasta internacionales, porque para un aeropuerto funcionar tiene que estar la FAA, haberlo verificado, para que principalmente, que es los vuelos que nosotros en gran medida estaríamos recibiendo del mercado norteamericano, así como otros organismos como la OASI. Entonces, por eso el componente técnico de este tipo de licitaciones es usual, que cuando hay obras de esta naturaleza, que no son obras tal vez usuales de construir por el Estado Dominicano, como vamos a decir una escuela o algo por el estilo, hay un componente técnico en la valoración. Y bueno, de las empresas que participaron, la empresa Acciona fue la que obtuvo la puntuación más alta en la parte técnica, porque sin lugar a dudas es una empresa que tiene mucha experiencia internacional, ha construido más de 10 aeropuertos en todas partes del mundo, y lo que ha salido es un cuestionamiento a la empresa en otras actividades que ellos han tenido fuera de la República Dominicana. Y lo que yo he explicado es que conforme a la ley de compras y contrataciones y conforme al reglamento de lo que tiene que ver con los aspectos de compliance, de cumplimiento en cualquier licitación, nosotros cubrimos todas las etapas de todas las empresas, no solamente de Acciona, sino de las 7 que participaron, porque eso es mandatorio y es verificar cualquier situación que pueda provocar una inhabilitación, una descalificación, una reducción de la puntuación. De igual manera, si hay aspectos reputacionales que tengan evidentemente alguna contundencia documental, como por ejemplo sentencias definitivas que inhabiliten una empresa, sentencias o aspectos de corrupción, vamos a suponer que de una manera u otra impacten en la operación de la misma en países como el nuestro. Pero en el caso en curso no teníamos ningún tipo de toda la información que nosotros pudimos recabar de todas las empresas. Tampoco existía nada de la empresa Acciona que nos llevara a nosotros a descalificarla o decir que realmente no podía participar. Tenía todas sus credenciales dominicanas. La Dirección de Compras y Contrataciones certificó de que es una empresa que se encuentra actualmente habilitada y que tiene obras
Estado Dominicano desde el 2016. Sí. Está llevando a cabo construcciones de acueductos, remozamiento de playas en el Ministerio de Turismo. O sea que es una empresa que ya, bueno, tiene inversiones en el sector eléctrico de la República Dominicana, o sea, inversiones propias de su capital accionario, con parques fotovoltaicos. Yo creo que esto es parte, tú sabes, de un periodismo investigativo que tiene todo el derecho de hacerlo, evidentemente. Lo que no tiene el derecho es tratar de traspolar de que posibles situaciones que haya tenido en otras partes del mundo tienen que necesariamente reflejarse en la República Dominicana. Nosotros tenemos un compromiso con ese proyecto, con la transparencia de ese proyecto, porque es un proyecto que surge del propio presidente de la República. Y nosotros no vamos en ningún momento a poner en cuestionamiento, con ninguna actuación que pueda poner en duda cómo nosotros hemos actuado ahí y cómo ese proyecto va a impactar todo el desarrollo de la región sur. Pedernales desde hace varios años, realmente, desde que el presidente lo identificó como una obra cumbre de su gobierno, ha sido una especie de objeto de ataque, porque definitivamente políticamente es una obra que ha generado muchos aspectos positivos, inclusive electoralmente se pudo ver. No sé si tú sabes que el municipio donde el presidente sacó el porcentaje más alto en lo presidencial fue el municipio de Pedernales, con cerca de un 71%. O sea, la votación más alta porcentualmente hablando. Y eso se debe a que realmente la sociedad de esa región ha visto el impacto positivo que ha tenido un proyecto de esta naturaleza. Y yo creo que nosotros estamos aquí porque el deber de nosotros es aclarar y dar y responder a cualquier tipo de cuestionamiento, y no nos sentimos mal por eso. O sea que nosotros estamos tranquilos con eso. Juan Reyes. Sidmon, si bien es cierto el trabajo que hace el periódico Panorama no dice que hay situación dolosa o corrupción, lo que cita es que la empresa ha sido sancionada en otras naciones. Sí. Cita como que no se hizo la debida diligencia. ¿Qué hay de cierto? No, ¿se hizo la debida diligencia? ¿Se depuró? ¿Se hizo todo? Claro. Inclusive dentro de las investigaciones que ellos reflejan, que nosotros teníamos algunas de ellas al momento de la evaluación, y una de ellas que fue la del caso, de una situación que ellos tuvieron en España, han tenido en España, nosotros le hicimos directamente la pregunta de que nos aclararan esa situación, y ellos nos mandaron a nosotros la sentencia en la cual suspendía esa decisión, una sentencia reciente, en el cual ponía todo ese reporte periodístico que se había hecho sobre España, ya se había puesto en suspenso, que no salió en la investigación periodística. O sea que claro que nosotros hicimos las investigaciones del lugar. Lo que pasa, vuelvo y repito, que no existía ninguno de los elementos que la ley y que vamos a decir, las normas de compliance nos obligaran a nosotros a inhabilitar. Mira, Juan, yo entiendo que aquí puede haber mucha, vamos a suponer, no resistencia, sino que hay temores a lo que ocurrió hace varios años con empresas del sector de construcción internacionales importantes, pero eso no tiene por qué traspolarse a estas realidades actuales. Y yo lo que he dicho en todos donde quiera que me hagan esa pregunta es que la empresa tiene el derecho o tendrá la responsabilidad de aclarar esos aspectos que la prensa le ha resaltado. Nosotros lo que estamos aquí es para defender nuestro proceso. El proceso nuestro está totalmente transparente y cumple con todos los aspectos de la ley. Y el mejor ejemplo de eso es que, como he dicho, ninguna de las empresas que participaron, que fueron perdedoras, ha impugnado el proceso. ¿Se le ha pedido de parte del gobierno a la empresa Acciona que aclare toda esa situación? Nosotros enviamos una carta, nosotros mismos, como fideicomiso, hace como 3 días o 4 días, solicitándoles a ellos que sería recomendable, no para fines de declarar el proceso, vuelvo y reitero, sino para no hacerle daño al proyecto de Cabo Rojo y para cortar de raíz estas situaciones, que ellos aclararan esas imputaciones o esos señalamientos que se le hacen en ese medio. Y yo entiendo que sí, que ellos tendrán en los próximos días, estarán haciendo esas aclaraciones. Ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Sí, con relación al proyecto ese que ya sometió el gobierno, de fusiones, eliminación y de reingeniería del Estado Dominicano. Sí. Ha habido mucho cuestionamiento en ese aspecto. Personas que no están de acuerdo con esto, con lo otro. Entonces, la pregunta que uno se hace, y que te la voy a hacer a ti, ¿ha habido algún estudio minucioso para hacer esta reingeniería del Estado? ¿O ha sido algo como que se ha ocurrido a ustedes? No, claro que no. Mira, desde hace meses, yo diría años,
Las duplicidades, las ineficiencias, las redundancias de la administración pública han estado diagnosticadas por diversos órganos de hace muchos años. Organismos internacionales, multilaterales, consultores internacionales y consultores evidentemente dominicanos, en las cuales realizan una serie de propuestas durante muchos años de lo que yo entendían debía ser la eficientización y racionalización de la administración pública. En el caso nuestro, desde hace meses atrás, el presidente Luis Abinader, en virtud de instrucciones que dio en aquel momento el ministro de Administración Pública, al consultor jurídico, al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, de que llevaran a cabo un proceso de revisión de cuál era la estructura de la administración pública y cuáles se entendían eran las entidades que tenían algún nivel de duplicidades en cuanto a las competencias y funciones que éstas ejercían. El Ministerio de Administración Pública hizo una especie de informe bastante extenso, que inclusive iba más allá a tratar de segmentar o de organizar la administración pública en sectores. Y de esas propuestas o de ese levantamiento que se hizo, entonces el presidente, conjuntamente con un equipo, decidió cuáles realmente eran las que podíamos implementar en estos momentos, porque tampoco podemos nosotros pretender cambiar el Estado Dominicano y cambiar la administración pública de un tablazo, como por decirlo en un término coloquial, sino que esto tiene que ser sobre la base de un proceso. Y por eso que el presidente ha hablado de la segunda ola. Ustedes recordarán que en el inicio de su primera gestión inició con un proceso de reducción de algunas instituciones que ya habían dejado, pues vamos a decir, de fungir una función eficiente, como el CEA. Ustedes recordarán que se eliminó el CEA, se eliminó la ISOE, la CDE, la UERS, el despacho de la primera dama, Procomunidad, alrededor de 7 u 8 instituciones, y ahora nosotros entonces abordamos cerca de 21 instituciones. Esto no quiere decir que no existan otras, pueden existir otras y pueden haber más eficiencias, claro que sí. Lo que pasa es que tampoco podemos, el que mucho abarca, como dice, poco aprieta. Y solamente abordar estas que nosotros identificamos es un gran trabajo. Es una tarea sumamente ardua y es una tarea que nos va a llevar a nosotros muchos meses de trabajo. Yo me refiero, si hay un estudio de alguna compañía, sí, claro, que haya hecho un estudio actuarial. Hay estudios de consultores locales, consultores internacionales, organismos multilaterales, pero evidentemente hay una bendición de un estudio un reporte, un informe que hizo el Ministerio de Administración Pública como órgano rector de la administración pública. Quien más conoce la administración y de las duplicidades que se dan y de las ineficiencias es el propio MAP. O sea, no hay organismo que conozca más que el Ministerio de Administración Pública de cuál es la situación actual de la administración. Entonces, sí está documentado. ¿Y se puede ver ese claro que sí. ¿Estaba situado en algún lugar? Claro que sí. No, lo que vamos a hacer en los próximos días, vamos a estar subiendo a nuestra página del Ministerio de Administración Pública algunas de esas informaciones para que pueda ser esté disponible a cualquiera de las personas que así lo ameriten. Claro que Fausto sí. Montes de Oca, su pregunta. Buenas tardes, Sigmund. Yo particularmente estoy muy de acuerdo con muchas de las medidas que se han tomado, pero hay una que me inquieta, sí, que es el tema de educación superior con la educación preuniversitaria, partiendo de que la educación superior en el país, a través del Ministerio de Educación Superior, ha venido haciendo un trabajo importante, relevante, a la luz de las opiniones de todo el mundo. Entonces, ¿por qué fusionar esos dos ministerios si el Ministerio de Educación Superior ha venido haciendo un trabajo tan loable, tan importante? Yo entiendo que desde hace muchos años, Fausto, aquí ha habido una segmentación en cuanto a dividir lo que es la educación escolar de la educación universitaria. Cuando desde la propia ley de educación se establece que la educación es un sistema único y que evidentemente tiene etapas: básico, inicial, básico, secundaria y universitaria. Esto no significa del hecho de que esté dividido en estas etapas de que tengamos que realmente seccionar lo que es la parte de la educación universitaria de toda la educación escolar. El 4% se había estado aplicando directamente al MINER, dejando fuera un elemento tan importante como te acaba de mencionar, la educación universitaria. ¿Qué ocurría con la educación universitaria? De que al no poder disponer, porque ya había un 4% especializado a la educación escolar, el Ministerio de Educación Superior y Ciencia y Tecnología tenía muy pocas herramientas financieras para poder llevar a cabo un trabajo mucho más eficiente del que tú mencionas. Y las competencias que ellos tenían
con el presupuesto que se le había asignado desde el inicio, no de esta gestión, desde siempre, no una crítica a ninguna gestión, realmente impedía que ellos pudiesen exponenciar todas las potencialidades que tiene ese sector. Y es por eso que el gobierno ha decidido, ¿por qué no integrar a ese gran, vamos a decir, a ese gran alcance o a ese gran logro del 4% de educación a la educación superior? ¿Por qué seguirla dejando fuera? Como tú sabes, el 4% desde su implementación en el 2012 hasta el 2024, solamente un año se ha podido ejecutar el presupuesto de 4% de educación en Miner. Un año, fue en el 2020. Y eso se debe a que el 4% ha venido incrementándose como crece la economía, como crece el PIB. De esa misma manera se incrementa el porcentaje que le damos a educación. Este año estamos hablando de cerca de 320 mil millones de pesos al Ministerio de Educación, y dejando la educación superior como si fuera una especie de paria, de que la educación superior no es parte del sistema educativo, y a ese le entregamos lo que se pueda, lo que quede. Entonces la idea es, ¿por qué no integrar dentro de esa gran visión, de ese gran plan de la educación, y entender que la educación va desde desde lo inicial hasta lo universitario? O sea que con eso integramos una currícula, con eso integramos un plan, con eso integramos una visión, y también el uso más eficiente de los recursos. Y es por eso que se ha pensado, inclusive, en el anuncio que nosotros dimos, explicamos que el componente ciencia y tecnología no pasará al MINER, para no generarle al MINER mayores niveles, ¿verdad?, de tensión y de competencia, sino que estaremos distribuyendo esos dos componentes muy importantes de ciencia y tecnología, que sí debo decir que han quedado de ver en los últimos años, ¿no?, porque el MESI no tiene las capacidades ni siquiera financieras y logísticas para poder implementar programas de ciencia y tecnología que vayan acorde con la realidad actual. El uso de la inteligencia artificial, el uso, por ejemplo, de cómo nosotros los estudiantes, cómo hacemos este traspaso de que no solamente en el ámbito estudiantil, sino en el ámbito productivo y de innovación podemos aplicar herramientas que en todas partes del mundo se están utilizando. Y la idea es entonces especializar un poco más el aspecto ciencia y tecnología y vincularlo con el tema de innovación en otra entidad. Joselito Félix. Sigmund, bueno, un placer. Hay dos cosas. Hay una gran preocupación con relación a los recursos humanos, todo lo que son los empleados de las instituciones públicas, porque en el caso de fusión, bueno, usted dice, pasar el programa, pasarán las funciones, sí, pero en el caso de la eliminación, realmente la gente dice, bueno, si se elimina, se tiene que ir todo. Entonces, en esa preocupación, ¿qué ha pensado el gobierno? ¿Por qué? Porque hay recursos humanos que el propio Estado lo ha formado. Sí, le ha pagado maestría, máster, se han tecnificado en el puesto y son recursos humanos que se pudieran ubicar. Pero en sí se ha generado una gran preocupación en torno a ese tema. ¿Qué puede explicarnos con relación a eso? Y la segunda pregunta, ¿qué política? Yo le he preguntado a muchos diputados y otros dirigentes del PRM que han pasado por aquí, que el presidente no va. El presidente Luis Abinader decidió no aspirar en el 2028, pero Sigmund es un funcionario del gobierno del PRM, un dirigente o simpatizante del PRM, y me imagino que tomará una decisión de apoyar algún proyecto presidencial. ¿Sigmund ya decidió apoyar a alguien o se va a quedar esperando? Se va a quedar esperando. Pero déjeme que yo le diga. Él es político, él es un ministro. Compañero, hágale la pregunta concisa y precisa que Sigmund va a responder. Él es un ministro. Dele. ¿O usted se va a quedar esperando de que se decida ya un candidato oficial por el PRM? ¿O ya usted se la jugó? No, mira, a lo primero vamos a la... tenga cuidado, ¿verdad? Sí, ingeniero, usted hombre de mucha experiencia. Mire, lo primero a responder el tema de los empleados. Claro, debo reconocer que los anuncios han generado mucha ansiedad y muchas situaciones de preocupación en el ámbito de las instituciones que nosotros hemos enumerado que estarán siendo impactadas. Pero también nosotros hemos tratado hemos comunicado con los incumbentes de cada una de estas instituciones para llamarlo a la calma de que esto es un proceso que está en curso, que no es un proceso que mañana ya entre en aplicación, sino que va a tomar en algunos casos algunos meses, en algunos casos un poco más, dependiendo el tamaño de la institución,
dependiendo del destino final de la misma y si requiere de una aprobación de una ley por el Congreso, como en algunos casos lo requiere, o si con un decreto se pueda materializar. La idea es que primero nosotros tenemos que hacer una evaluación del personal de cada institución. Eso tiene que hacerse para ver cuáles son las competencias de algunos de estos, tanto de las que se fusionan como las que se eliminan, para ver de qué manera podemos reubicar a todo ese personal que tiene, como tú dices, que tiene las capacidades, que el Estado ha invertido recursos en su formación para seguirlo utilizando. No es que vamos a desechar todo ese personal que el Estado Dominicano durante años ha venido invirtiendo. Hay una cantidad amplia de personal que está inclusive ya con las condiciones de ser pensionado, y el presidente tiene la mejor disposición de que se le pueda conceder una pensión a esas personas y darles su tranquilidad para que puedan disfrutar de la misma. Y claro que sí, algunos tendrán que ser desvinculados. Yo te diría que muchas de estas desvinculaciones también podrían ser utilizados, parte de ese personal, en sectores los cuales están en un continuo crecimiento. Por ejemplo, cada día nosotros estamos demandando de mayores empleados en el sector educativo. No solamente maestros, sino auxiliares, técnicos en el área de educación. Conserje. Sí, de todo, exactamente, de todo. En el área de salud, el presidente, uno de los planes que tiene el presidente es ya formalmente iniciar la tan esperada atención primaria en todo el país. Eso va a requerir no solamente médicos, sino también conserjes, como dice Juan, técnicos, personal administrativo, claro, auxiliares, enfermeras, biotecnólogas, seguridad ciudadana, servicios básicos como que, por ejemplo, la CAS, que está mejorando su servicio, que está ampliando la INAPA. O sea, hay una serie de áreas del sector público que siguen en crecimiento, y nosotros entonces tendremos que crear un banco de recursos humanos, de personas que podamos realmente tomar de ahí y reubicarla en estas instituciones. O sea que no debe haber ese temor. Lo que más va a impactar es las denominadas áreas transversales. ¿Cuál es la lógica de esta eficiencia? Ministerios similares o que tienen competencias muy parecidas, tienen cada una un departamento de recursos humanos, un departamento de comunicaciones, un departamento administrativo y financiero, un departamento de compras, un departamento legal. Entonces ahí debe haber eficiencia en esas áreas transversales. Ahora, en las áreas misionales, que son aquellas las cuales es la misión de ese ente, por ejemplo, no tiene por qué haber temor, porque hay áreas, todas esas áreas misionales no se van a suprimir, lo que simplemente se estarán reubicando en la entidad que realmente tiene las competencias para otorgarla. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo del caso del Ministerio de Economía con Hacienda. El Ministerio de Economía tiene, podríamos decir, 3 aspectos muy importantes: inversión pública, planificación y ordenamiento territorial. Pero Hacienda tiene también no solamente el aspecto del presupuesto, de manejo de las finanzas públicas, sino que también tiene áreas de inversión pública, crédito público, que maneja todo lo que tiene que ver con deuda y cooperación técnica y cooperación internacional, que la tiene el MEPI. Entonces, hay duplicidades en esas áreas. Pero, por ejemplo, ¿cómo tenemos la inversión pública alejada del Ministerio de Hacienda? Y eso ya ha sido de parte de los análisis que se han hecho, que hay inclusive hasta internacionales, en el sentido de que la inversión pública del gobierno debe estar atada con la disponibilidad presupuestaria, porque no hacemos nada con planificar inversión de obras y no ejecutar. Y no ejecutar porque no tenemos las herramientas para ejecutar. Entonces, eso es parte de la razón. Entonces, esas áreas misionales se complementan una de otra y ahí no deberá haber temor. Con relación a tu segunda pregunta, mira, yo soy delegado del partido ante la Junta Central Electoral, por lo cual debo jugar un rol de institucionalidad y neutralidad, debo decirlo. Ahora, también tengo que ser responsable y decir, porque no voy a desconocer mis relaciones y mis amistades. Tengo muchos amigos en el partido, todos los que aspiran son amigos, pero yo tengo una relación especial con una persona que es mi amigo, es mi hermano, es mi socio, mi compadre, que es Eduardo San Lobatón, que eso lo he conocido de todo el mundo. O sea, ¿tú entiendes? Ahora, yo lo que tengo que, ahora en este momento, yo juego un rol importante con este tema del Ministerio de Administración Pública, que debo tratar de jugar un rol muy institucional, y como delegado político también del partido, debo también ser un rol
vamos a ver, de prudencia, de ente de arbitraje, pero sin desconocer de que tengo esa persona ahí, que es mi hermano y que tengo una simpatía que no la puedo desconocer. Y una relación de amistad de muchos no, años. no puede odiarla. No puede odiar. Pero eso es lógico. Erinia Peralta, mira, ya le respondieron, ¿por qué? Sí, satisfecho. Para eso estamos aquí, nos pagan para eso, para preguntar. A preguntar. ¿Verdad que sí? Erinia Peralta. Bueno, ministro, bienvenido. Muchas preguntas con todo, tanto con este anuncio de la reestructuración del Estado, como lo de su propia cartera. O sea, no sé por cuál empezar, pero vamos a intentar organizarlo. Cuando se dio a conocer la reestructuración, la reforma el lunes, se combinó el anuncio con una serie de anuncios con respecto al gasto. Entonces, hay una impresión de que esta reestructuración responde a un tema de ahorro del gobierno y no tanto hacia a eficientizar el Estado o la administración pública. No sé si usted pudiera aclarar cuál fue el criterio que se utilizó para esta reestructuración y cuál va a ser el impacto que se prevé va a tener en términos de los servicios públicos, ya lo que la gente recibe de la reforma. Esa es la primera pregunta. La segunda es, aprovechando que usted también es el ministro de Administración Pública, hay una demanda muy recurrente, por lo menos se ve en la conversación digital de los servidores públicos que requieren un aumento, y el lunes se anunciaron medidas. Entonces creo que mucha gente querrá saber si se prevé en algún momento aumentar a los empleados públicos en estos 4 años de gestión. Gracias por esas dos preguntas, porque me permite desarrollar un poco ambos aspectos que son importantes como abundar. Mira, el anuncio del presidente del lunes tiene dos componentes. El componente que es el principal, el componente de mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública. Y segundo, también hay un mensaje hacia la ciudadanía de que nosotros como gobierno estamos haciendo sacrificios. Estamos haciendo sacrificios de gasto corriente, por lo cual nosotros tenemos que dar el ejemplo, porque si nosotros más adelante pediremos a que la ciudadanía también se sacrifique con una posible reforma tributaria, el gobierno tiene que dar el ejemplo de esto primero. En cuanto a las eficiencias y eficacia, como decía, de la administración pública, mira, desde hace años nosotros venimos trabajando este tema. Lo que pasa es que no habíamos encontrado tal vez el momento oportuno para seguir profundizando lo que ya, como te comenté, fue la primera ola. Y el presidente decidió, ¿por qué no mejor iniciar en este segundo mandato ya recién con un nuevo mandato, ya habiendo anunciado también que no va a la reelección? Porque es importante, el presidente ha tomado una decisión muy valiente, y eso hay que reconocerlo. Ningún presidente hasta el momento, en los últimos años, había tomado una decisión de eliminar ministerios. O sea, porque aquí no estamos hablando de eliminar cosas cosméticas, no, aquí estamos hablando de eliminar ministerios importantes. Eso conlleva mucho coraje, mucha determinación, mucha valentía. Es una decisión valiente y responsable del presidente Luis Abinader. Entonces, dicho eso, el presidente desde hace muchos años estaba hablando de esa necesidad de la eficientización, y al presidente le impactaba mucho de que como instituciones hacían lo mismo, dos instituciones hacían lo mismo, y eso era una constante crítica que el presidente hacía. Y yo pongo el mejor ejemplo del caso, voy a ponerlo del IAD. El Instituto Agrario Dominicano es un organismo que fue creado y que fungió un rol importante durante muchos años, en los 80, en los 90, con el ingeniero tiene más experiencia en eso, con el tema de la bueno, pues mire, la foto del ingeniero es histórica. Perfecto, reforma agraria, asentamientos agrícolas y todo lo demás. Sin embargo, por la sociedad que estamos viviendo actual y la realidad dominicana, ya el IAD había sus funciones, podríamos decir, no tenían sentido la existencia de esa institución. ¿Por qué? Porque teniendo un Ministerio de Agricultura que podía darle seguimiento a todos esos planes que todavía estaban en curso de hace años, ¿por qué seguir con una institución que recibe más de 2.500 millones de pesos al año? Entonces, eso es el mejor ejemplo de que ahí no estamos solamente ahorrando, sino también estamos eficientizando. Y eso ocurre con varias de las instituciones que hemos mencionado. El caso del Ministerio, yo te voy a poner un ejemplo, el caso del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Ahí tú podríamos decir, bueno, pero los ahorros no son gran cosa.
porque es un ministerio que la estructura no es tan grande. Sin embargo, en el Palacio Nacional existen 2 direcciones administrativas y financieras de 2 ministros diferentes, 2 direcciones de recursos humanos, 2 direcciones legales, 2 direcciones de comunicaciones, 3 consultorías jurídicas, porque hay que agregar la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Entonces, esa estructura no demanda de eso. Entonces, en ese elemento ahí es una muestra de eficiencia más que de ahorro, porque los impactos económicos que va a tener esa eliminación son muy mínimos en el caso del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y la segunda parte, sin lugar a dudas, tiene que ver también con, como ya acabo de mencionar, el mensaje que debemos enviar como gobierno de no estamos apretando el cinturón, estamos congelando la nómina, estamos prohibiendo una serie de situaciones como celebraciones de eventos, publicaciones de los famosos memorias de los funcionarios, que se gasta mucho dinero en eso. Vamos a racionalizar y eficientizar la publicidad también, reenfocándolo a las áreas que realmente necesitan publicitarse, no para que un ministro simplemente esté haciendo anuncios y vendiéndose como el salvador de la patria, ni nada por el estilo. Entonces, hay componentes del gasto, y el componente del gasto teníamos que enviar un mensaje contundente de que nosotros estamos convencidos de que para poder pedir sacrificios a la ciudadanía tenemos nosotros que sacrificarnos delante. A tu segunda pregunta, con relación al Ministerio del MAP exactamente, el tema salarial. Mira, sin lugar a dudas, aquí hay que abordar algo importante. La Ley General de Salarios del año 2013 requiere un abordaje inmediato. Nosotros tenemos una ley salarial que ha estancado, vamos a decirlo así, las escalas salariales de la administración pública, porque del momento en el cual tú pones un tope a la máxima autoridad, por ejemplo, un ministro no puede ganar más de 300,000 pesos, significa que todo el que está por debajo tiene que ganar menos de 300,000 pesos, o sea, directores de área, técnicos profesionales con maestría, con doctorado. O sea, tú no puedes emplear en la administración pública gente con capacidades y con todos los conocimientos y por 150,000 pesos. Esa es la verdad. No. Lo que pasa es que aquí la gente no le gusta decirlo eso, pero eso es la verdad. Entonces, eso va hacia abajo. En la medida que tú frisas los puestos direccionales, los departamentos vienen, los analistas, los técnicos, el personal de servicio general, el conserje. Entonces, el salario mínimo del sector público tiene 10 años que no se toca. Ahí hay personas ganando 10,000 pesos. Sí. Entonces, el presidente va a anunciar, en los próximos días deberá anunciar un incremento del salario mínimo del sector público. Eso es lo primero, con eso se va a empezar. ¿Cuánto es ahora? 10,000 pesos. 10,000 pesos. 10,000 pesos. Y en el caso de la Ley General del Salario también, eso es un aspecto legislativo, nosotros vamos a someter una modificación a la Ley General del Salario. ¿Y esa posible modificación tocaría la disparidad de salarios, por ejemplo, entre instituciones? Sí, claro. Porque hay instituciones que los salarios son millonarios. Y la regularización también de la escala, del perfil de los profesionales. Que ganan, mira, en una institución 30,000 y el compañero gana 70. Correcto. Te voy a poner 2 ejemplos con eso. Qué bueno que usted hace esa pregunta. Lo primero es que aquí no hay una uniformidad. Aquí hay directores de sectores regulados y también el sistema de recaudación que ganan mucho más que los ministros. No quiere decir que el puesto de ellos sea más importante o más relevante que el ministro, pero yo te voy a decir algo. El ministro de Hacienda no puede ganar 300,000 pesos, por poner un ejemplo. El ministro que maneja los recursos públicos. Y el de aduana entonces gana. El de aduana gana un poco más. Y ese debe ser el salario. Señores, ese debe ser el salario. Y es un subalterno y gana más. Y gana más. Entonces, eso solamente va a ser posible regularlo con una modificación a la Ley General de Salario. Porque esa misma ley establecía un acápite que aquellos organismos que tienen sectores especializados o áreas que regulan no están regulados por esta ley. Y ahí creó la distorsión. Esa es la primera pregunta, la primera respuesta. Pero a lo que tú mencionabas, yo te voy a poner un caso que se está dando en la administración pública. Los profesionales de informática. Miren, el mercado mundial, no solamente en la República Dominicana, tiene una demanda excesiva de este personal. ¿Y qué se está dando en la administración pública? De que no encontramos personal. ¿Por qué? Bueno, porque los precios, los salarios que nosotros podemos pagar están sobre la base de, ellos son categorías, vamos a suponer en la escala 3, no pueden ganar más de 90,000, 80,000 pesos. Entonces, cualquier joven de esto que tiene tecnólogo se gana en su casa 200,000 pesos, en su casa, trabajando con virtual. Porque se lo pagan empresas locales o se lo pagan empresas internacionales. Que trabajan remoto. Exacto, remoto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros formamos los técnicos, le invertimos dinero al ITLA, que es una institución pública,
se capacitan esos profesionales, esos jóvenes, se le consigue beca, no pagan un centavo, van al sector público a tomar experiencia por 1 o 2 años y a los 2 años se van. Y nos encontramos nosotros con esa situación. Entonces, nosotros tenemos que sincerizar y empezar a sincerizar sectores como ese. Y eso es una de las primeras decisiones que debemos ir tomando, de que cómo nosotros adecuamos los salarios en el área informática, que cada día es un área cada día más sensible, más transversal y más importante en todas las instituciones públicas. Y esas son las distorsiones que tenemos en niveles salariales. Permíteme, Nilda, aquí para que no se nos vaya del tema. Con relación al IAD, Instituto Agrario Dominicano, hay mucha inquietud con relación a las leyes agrarias. ¿Qué van a hacer con las leyes agrarias? Porque el IAD es la institución encargada de aplicar esas leyes. La ley de latifundio, que limita la cantidad de tierra, la ley de cuota aparte, que cuando el Estado hace un canal, entonces tiene que entregar una parte de la tierra, la ley arrocera, que limita 500 tareas la posesión de esta tierra. ¿Qué van a hacer con esas leyes agrarias? No, la idea es, ingeniero, que todas esas competencias que tiene el IAD, que son competencias, como usted dice, que permanecen y son relevantes, entonces traspasarla al Ministerio de Agricultura y a una unidad dentro del Ministerio de Agricultura para que pueda fiscalizar el cumplimiento de las mismas. O sea, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento misional que aún persiste y es de relevancia e importancia para el Estado dominicano, traspasará no estamos diciendo que el IAD se elimine y con él todas las responsabilidades que asume. No, lo que estamos eliminando el IAD como ente administrativo, como unidad. Nilda Lanís. Bueno, buenas tardes. A propósito del MAP, me gustaría saber cuál es el mayor reto que usted tiene en cuanto al nivel de eficiencia de respuesta hacia las instituciones del Estado, que no tengo entendido que la gestión anterior ralentizó ciertos procesos y sé que es un reto para usted. ¿Cuáles serían esos? Bueno, yo creo que el mayor reto de nosotros en el Ministerio de Administración Pública es realmente hacer uso de la tecnología en los procesos del Ministerio de Administración Pública. Nosotros tenemos una institución que carece tiene muchas ineficiencias y un exceso de procesos que nosotros estamos ya en proceso, que estamos revisando, lo cual hace ralentizar todas las diligencias que se llevan a cabo ante la administración, ante el MAP. Y también yo creo que hay un exceso de concentración de funciones y de atribuciones que no son necesarias que el MAP lleve ese día a día con muchas cosas. Y hay que permitir. ¿Cómo cuáles serían esas? Bueno, yo te pongo, por ejemplo, casos puntuales. Nosotros como ministerio aprobamos a cada institución, le aprobamos una escala salarial. Uh-huh. Hay mucha uniformidad en la administración central, pero la administración descentralizada varía dependiendo el tipo de órgano que la tenga. Dentro de esa escala salarial están lo que se llaman los grupos ocupacionales, que van desde el 1 hasta el 5, ¿verdad? De uno, el más bajo, hasta el 5. Y en esos grupos ocupacionales tienen rangos de salarios. Yo creo que el MAP no tiene por qué, si cuando el momento yo te autorizo a una entidad una nueva objeción para ingreso de un personal, que nosotros lo revisamos, vemos las capacidades técnicas, lo asignamos a ese grupo ocupacional en virtud de esos perfiles y lo aprobamos. Cada vez que se le vaya a aumentar por lo menos, por ejemplo, 2,000 pesos, tenemos nosotros que volver a autorizarlo. Si tú estás dentro del mismo, ya dentro del grupo ocupacional y están dentro del margen salarial, eso no tiene que llegar al MAP. Te pongo un ejemplo de cosas que hay, de decenas, por decirlo de manera, que eso hace que el Ministerio de Administración Pública se llene de una serie de solicitudes que con la ineficiencia tecnológica que tenemos, entonces nos genera una gran cantidad de trabajo y por ende la capacidad de respuesta es limitada. Y por eso entonces afectamos o impactamos negativamente a nuestros pares, a las entidades a las cuales nosotros le damos servicios, o nuestros clientes, como le decimos. Entonces, nuestro objetivo ahora mismo es estamos revisando todos esos procesos y a la vez también el presidente nos ha dado apoyo para que todos los aspectos tecnológicos, plataformas, vamos a anunciar en los próximos días algo interesantísimo, de que ya no tengan que mandar comunicaciones al MAP, todo se haga en línea. Excelente. Y eso nos va a ahorrar a nosotros días de un proceso que puede resolverse en una semana, está tomando un mes. Entonces, hay muchos retos, y hay retos culturales importantes en una estructura que tenemos que entrarle con un espíritu, ¿verdad?, innovador, novedoso, y eso también son parte de los retos importantes. Joselito, usted tenía... Sí, quiero aprovechar tu presencia, Signo, y como eres delegado técnico delegado político, ante la Junta Central Electoral,
para escuchar tu opinión respecto a lo planteado por la Junta cuando se refiere a la unificación de las elecciones. La Junta ha colocado una serie de inquietudes como la tecnología dentro de un proceso electoral, pero ha hablado también de reformar la ley, una serie de cosas que es importante, y me gustaría escuchar tu opinión en esa dirección. El hecho de unificar las elecciones conlleva que se eficienticen los procesos de votación con la finalidad de hacer un torneo más ágil, sin lugar a dudas, porque cuando estamos hablando de boleta presidencial, boleta senatorial, boleta de diputados, boleta de alcalde y de regidores o de distritos y vocales, estamos hablando de 5 votaciones distintas. Todo llevarlo a cabo de manera manual requiere mucho tiempo, lo cual podría provocar, como la Junta Central Electoral así lo estableció, demoras en el proceso. Y ellos están planteando o adelantar una hora, pero lo más importante, hacer uso de las tecnologías en el voto. Claro. Nosotros tenemos una mala experiencia en el año 2020 con el voto automatizado, por decirlo de la manera, que nosotros, yo creo que yo soy el que, yo repito constantemente, que no tenemos que tener el miedo a volver. O sea, ¿por qué nosotros tenemos el temor a volver a hacer uso de la tecnología en el voto? O sea, que tuvimos una mala experiencia por miles de factores, tal vez, no sé, por descuido, pero eso no puede condenar a la República Dominicana a que nosotros no podamos llevar procesos electorales mucho más ágiles. Entonces, necesariamente la unificación de las elecciones va a provocar que abordemos leyes electorales, claro que sí, y que abordemos también necesariamente el voto electrónico nueva vez, dependiendo el componente. No estamos hablando, yo no quiero referirme al voto electrónico completo, puede ser el escrutinio o puede ser el voto. Si es el voto tenemos que abordar la ley, porque hay inclusive una sentencia del Tribunal Constitucional que limita eso. Y también, por eso que también yo soy de posición de que la unificación de las elecciones, si es aprobada, deberá ser a partir del año 2032, no del 2028, porque el 2028 no tenemos el tiempo suficiente para hacer todo lo que tenemos que hacer como Junta Central Electoral y como sociedad para llevar un torneo eficiente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces yo creo que el país demanda y el país exige que la unificación de las elecciones, pero también tenemos que darle a la Junta Central Electoral y a la sociedad las herramientas para que tampoco sea un proceso traumático. Si vamos a crear unas elecciones traumáticas, mejor las dejamos separadas. Pero lo que si vamos a las elecciones unificadas, vamos a darle herramientas a la Junta Central Electoral y también a la sociedad para que pueda llevarla a cabo. Yo creo que podemos hacer que el 28, por ejemplo, hagamos pilotos. Exacto. Hagamos un piloto, tomemos 4 o 5 municipios o 4 o 5 provincias de una de gran votación. Las 12 provincias más grandes. Bueno, no vamos con las 12 más grandes, vamos a ser menos más conservadores. Vamos a tomar tal vez 3 provincias grandes y 8 pequeñas y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, viendo ese ejercicio podemos ir implementando. Iniciemos con la primaria de los partidos en el 2027. Sí, entonces, tenemos que ir eliminar poco a poco el voto preferencial de los regidores y los suplentes. Si a mí me preguntan en lo personal, yo creo que eso ha sido una de las grandes falencias del tema del voto preferencial. Ha generado demasiado situaciones que para los partidos políticos no ha sido conveniente. Lo que ha generado es conflictos internos en los partidos, ha encarecido los procesos electorales totalmente, y ahora los candidatos luchan entre sí y no hay una competencia entre adversarios, sino entre los mismos candidatos de los partidos para ver quién termina de primero en una circunscripción, quién termina de segundo y quién no termina de sexto. Entonces, yo creo que también hay un exceso de democracia en ese sentido de representación. Si tú eliminas el voto preferencial, entonces tienes que eficientizar la escogencia interna de los partidos. Correcto. Para mandar la lista cerrada, pero previo primaria, con un solo método. Encuestas, no con 5 métodos. Yo no creo en las encuestas. Yo estoy de acuerdo con usted y yo creo que podríamos iniciar, no necesariamente toquemos los diputados, vamos a empezar con los regidores. ¿Por qué? O sea, vamos a los regidores con un proceso de primaria, como usted dice, y el orden va a estar sobre la base de la votación que tú tuviste en primaria. Con primaria simultánea el mismo día como era antes, como totalmente estableció la ley. Juan. Sí, no. Hay 2 preguntitas que quería hacerte. Si entiendes, como dijo Paliza, que debe ser ratificado los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, tú como delegado político ante la misma, y también hay una parte del tema de la fusión del Ministerio de Educación Superior y de Educación, que es el 4%. ¿Qué pasaría a ser el 4%? Sí, pero en función de que en uno es regulador,
o si el 4%, en el caso, un ejemplo del Ministerio de Educación Superior, es más regulador que implementador, que creador y de implementar políticas públicas como es el Ministerio de Educación. ¿Qué va a pasar con ese presupuesto del 4% entre esas dos instituciones, o si se mantendría el presupuesto nada más entre la educación antes de la universidad? Déjame abordar primero esa pregunta. Como hemos dicho, el MESID ha estado totalmente apartado de la gran potencialidad que le otorga el 4% que establece la ley y que lo ha estado ejecutando solamente el MINER. El hecho de que la educación superior no esté incluida dentro de la ejecución del presupuesto del 4% por el MINER ha provocado que no pueda generar más potencialidades en la educación superior. Por ejemplo, con el 4% podríamos otorgar más becas a estudiantes para que estudien en la universidad o fuera del país, de igual manera, profesionalizar, abrir otras carreras más técnicas, potencializar, por ejemplo, el tema de la tecnología, en la capacitación. Pero de igual manera también los docentes no se benefician. El docente de la educación superior tiene una nomenclatura distinta a la de educación. Sí, porque va por INAVIMA, que es para la formación de los docentes. Exactamente, es diferente, entonces también no se beneficia con la gran potencialidad que puede tener el 4%. Como tú dices, claro, el MESID tiene un componente mucho más alto de regulación de las universidades privadas, pero también tiene un componente importante de lo que es todos los fondos que se le otorgan a la UAS es a través del presupuesto del MESID. Y yo creo que pudiésemos utilizar ese 4% también más para potencializar la educación pública de la UAS. Este gobierno ha sido el que más le ha invertido en la UAS en materia de infraestructura en los últimos años. Hemos abierto el presidente ha abierto cerca de 3 o 4 nuevas sedes. 4. Y comunicó el de domingo pasado que la sede tan importante de Santo Domingo, el recinto Santo Domingo Este, estará siendo iniciado, creo que el día de mañana. Dan el primer Picasso para ese importante. Y eso tiene un componente no solamente educativo, señores. Hay un dato que se dio el del Consejo de Ministros, y es que alrededor de 7,000 estudiantes cruzan diario desde Santo Domingo Este hacia la UAS para recibir docencia. Sí. Tú sabes el impacto que tiene eso en el tránsito, al momento del cual nosotros enfoquemos eso, que esos estudiantes se queden en Santo Domingo Este para la universidad más cercana. Entonces, yo creo que con el 4% podemos hacer más uso en esas áreas. Entonces, hay una parte de regulación, evidentemente, pero también el MINER lo tiene, porque el MINER regula los colegios privados. O sea que lo que pasa es que aquí la educación pública tiene un componente mucho más amplio que la educación universitaria pública, pero sí con el 4% se puede hacer uso de ambas. Sobre la Junta Central Electoral. Bueno, el presidente del partido ha dicho que es una opinión personal. Okay. Nosotros entendemos que los miembros de la Junta realizaron un buen trabajo. Las elecciones están ahí, el resultado. Pero yo como delegado del partido quiero ser más cuidadoso. Y hasta que el partido no se exprese, no quisiera realmente fijar una opinión al respecto. Sigmund, la oposición, como es de esperarse, pues se expresó luego de presentarse esta propuesta de fusiones y de eliminaciones de instituciones. Ayer nosotros leíamos aquí una declaración de prensa, ¿verdad?, del PLD, con una cantidad de números, argumentos, y yo quiero compartir unas otras cositas aquí con usted, porque es importante lo que ellos han presentado en esta declaración de prensa. Por ejemplo, ellos titularon este documento: PLD advierte que la fusión de instituciones no garantiza ahorro para los dominicanos. ¿Eso es cierto o es falso? Claro que no es cierto, porque no le pongamos un número, pero el simple hecho de tú refundir o fusionar algunas entidades y sin hablar de la eliminación de otras, produce ahorro, sin ponerte número. Podemos entrar a la discusión más, vamos a decir, más especializada de que si el ahorro es tal como el que nosotros anunciamos o no. Y ahí es legítimo esa discusión, pero de que produce ahorro, claro que sí. Eso está calculado. Y mira, una declaración de Juan Ariel Jiménez, el amigo Juan Ariel, ex ministro de Economía, fue el primero que se refirió de la oposición a este planteamiento y lo aplaudió en su totalidad. ¿Y por qué menciona a Juan Ariel? Juan Ariel es economista,
ex ministro de Economía y conoce de adentro lo que es la estructura de la administración pública, pero también una persona que tiene una visión más consona con la realidad actual dominicana. Entonces yo creo que en ese sentido que Juan Ariel se ha expresado, se expresaría la mayoría de los opositores políticos contemporáneos a nosotros. Yo sé que también en la Fuerza del Pueblo podría haber una posición de algunas personas que tengan una visión tal vez más conservadora, pero yo creo que todos los funcionarios y políticos, dirigentes políticos de la oposición, podríamos coincidir, por lo menos en el concepto de que esta propuesta, poco, mucho, más o menos, va a ser beneficiosa para el país. En este mismo documento, ellos sostienen que esta reciente fusión de instituciones no producirá ahorros materiales en el gasto público, ya que no aborda las principales fuentes de gasto innecesario y que considera que la medida es una maniobra para aparentar reducciones de gasto con el fin, esto es un texto importante porque fueron muy específicos ellos, con el fin de justificar una reforma tributaria que afectará negativamente a la clase media y a los sectores productivos. ¿Qué le merece? ¿Y cuáles serían esos ahorros? Yo le preguntaría a la oposición que nosotros no estamos tocando. Nosotros estamos tocando congelamiento de nómina pública, que es uno de los elementos que más impactan en el presupuesto nacional. Y estamos diciendo que estamos congelando la nómina pública a agosto del 2024, salvo casos puntuales que sean de áreas determinadas o excepciones que el Ministerio de Administración Pública autorice. Si estamos tocando la publicidad, que tanto nos ha criticado la oposición en el tiempo de campaña, a pesar de que nosotros, el presidente dio una cifra de cuánto nosotros gastamos en publicidad con relación al presupuesto comparado con las otras administraciones que eran el doble de nosotros. Uh-huh. Pero de igual manera también estamos hablando de gastos operativos como compra de activos, como bienes. Nosotros en esta gestión, señores, no se han comprado vehículos de lujo. Tal vez 4 o 5 yo puedo decir, para no decir que no hay ninguno, porque no voy a decir que 0. Pero nosotros, yo puedo dar fe, yo tuve 4 años en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, una institución nueva, y yo siempre anduve en mi vehículo privado, porque el Ministerio Administrativo no autorizaba la compra de vehículos de lujo, y yo no iba a poner al ministro en esa posición de solicitarle eso. O sea, solamente en eso hay un ahorro cuantioso. Nosotros solamente hemos comprado vehículos utilitarios, camionetas de esa naturaleza o autobuses, pero no hemos invertido dinero en esa cantidad de recursos. De igual manera también todo lo que tiene que ver con los aspectos de viajes, eventos, todos son cuentas que realmente impactan. ¿Mucho o poco? Bueno, eso podemos discutirlo, pero realmente impactan. ¿Qué más cuentas podemos nosotros tocar? Pero en adición a eso ya, todo lo que concerniente a las eliminaciones, fusiones y que hemos anunciado. O sea, más allá de eso, no encuentro cuáles serían otros aspectos que nosotros debiéramos abordar que para la oposición pueda ser un realmente ahorro al gasto Otro público. cuestionante que ellos presentaron en esta carta y que es bastante interesante, la pregunta a otra persona mejor no estaría en este momento, es ¿por qué el Ministerio de Hacienda no optó por congelar la nómina del 2023 para reducir ese gasto superfluo? Porque la del 2024 de agosto es mucho más elevada. Lo pone el PLD. Y yo también pues me sumo a la pregunta, ¿por qué no decidir la de agosto de 2023? Bueno, mira, la nómina del 2023 al 2024 tuvo incrementos en gran medida en 3 componentes principales: profesores, médicos, enfermeros, biotecnólogos y la seguridad ciudadana, policías y militares. Nosotros retrotraer la nómina al año 2023 nos iba a provocar evidentemente incumplir con ese mandato, porque no íbamos a desvincular todo ese personal sensible y necesario, y quisimos ser lo más realista posible. La nómina de agosto del 2024, del 2023 al 2024, el incremento de la nómina pública, yo te puedo decir, todavía yo no puedo sacar el dato al corte así, porque estamos haciendo un levantamiento, oscila en menos de 20,000 personas, y de esas 20,000 personas, alrededor de 14, 15,000 personas son en esos sectores que te he mencionado. Okay. De una suma de 30,000 millones ese año. No sé de dónde sacan esas cifras. Sidmon, pasando balance a la ley que tú manejaste, la 4720, creo que es la ley de inversión pública privada.
¿Qué obra de importancia se ha hecho con esa Bueno, ley? Pedernales. Porque todo se ha derivado a fideicomiso. No, Pedernales y Arroyo Barril, yo te puedo decir que son los dos proyectos. En Pedernales el sector privado no tiene... Tiene participación. Tiene participación a través de los fondos de inversión de la banca privada. Específicamente Banco de Reservas y AFI Reservas ha estado invirtiendo en Pedernales. Pero también, como yo mencionaba, creo que fuera del aire, o no sé, lo mencioné en el aire, ya estamos adjudicando en las próximas semanas la entrada de un gran consorcio privado para administrar e invertir cerca de 450 millones de dólares en el proyecto. Y Arroyo Barril, que es la conversión de un puerto turístico, está ya en fase, estamos esperando el otorgamiento de la licencia ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente para iniciar los procesos de constructivo. Ahora, la Dirección de Alianza Público-Privada y esa ley necesita de una etapa de maduración. Recordemos que es una ley del año 2020, no teníamos ningún tipo de estructura, que realmente se puso en funcionamiento a partir del año 2021, podríamos decir así. Y los proyectos de alianza público-privada son proyectos que requieren de su tiempo. Nosotros lanzamos licitaciones como la autopista del Ámbar. La autopista del Ámbar quedó desierto porque luego de que había una participación de varias empresas, la estructuración financiera de la misma no fue la que ellos entendían que debía ser la adecuada. Y tenemos que ahora, y la Dirección de Alianza Público-Privada tendrá que reestructurarla nuevamente. Tenemos proyectos importantísimos ahí en carpeta, como inspección técnica vehicular, que es necesario por el país, temas en salud, eléctricos. O sea, hay un banco de proyectos. Esa inspección sumamente técnico vehicular, ¿en qué ha quedado eso? Porque es un lío grande. Ese proyecto está listo. Lo que pasa es el Intran, que es la autoridad contratante, es quien tiene que realmente ya empujar, porque la dirección hizo lo que tenía que hacer. Vamos a esperar al Intran, ya tú. No. Ahí tenemos un buen administrador. Yo creo que un melo, hombre, menos de un melo. No, pero yo no me estoy refiriendo al administrador. Y llegó bajo fuego. Bueno, le dejaron un maco, si es por las declaraciones de Marrancini, permíteme que no es un administrador, porque es el mismo partido. Ahí no hay marco. Permíteme aclarar. No tiene que ver con partido, tiene que ver con una gestión. Lila, permíteme aclarar. Yo no me refería al incumbente actual. Sí. Yo me refería a la institución, que han pasado 5 incumbentes y no ha avanzado en ningún proyecto el Intran. Pero Sidmon no ha estado en el Intran. Sidmon Freud, gracias por acompañarnos, ministro de Administración Pública. Estuvo en la Dirección General de Alianza Público-Privada haciendo un trabajo formidable. Vamos a esperar que sigan los trabajos, ¿verdad?, en esa institución con la misma eficiencia, con el mismo dinamismo, y que el fideicomiso de Pro Pedernales siga creciendo. Así será. Y que ese polo turístico nos llene de mucha alegría y espacios especiales para disfrutar los dominicanos y los extranjeros. Y suerte con estas fusiones, con esta propuesta de fusiones y de eliminación de instituciones. Se nos quedó solo una preguntita que nos hacía el otro día un oyente. ¿Cuándo entraría en vigencia? Sabemos que es todo un proceso, pero ¿cuándo entraría en vigencia el proceso de eliminación de estas instituciones? Nosotros esta semana tenemos una reunión preparatoria para lo que deberá ser la definición de todo el plan de ruta. Iniciaremos con aquellas instituciones que, primero, que tienen, por su naturaleza, pueden ser eliminadas por un decreto. O fusionadas por un decreto si no se requieren de una ley, y que tal vez su impacto en cuanto a la nómina pública, porque hay que revisar una serie de cosas, por ejemplo, activos, cuentas por cobrar, por ejemplo, toda serie de cosas. Monte de Piedad, que ahí la gente, los préstamos prendarios y la cosa. Préstamos prendarios y la guarda de los bienes muebles cuando hay embargo. Esa es una de las instituciones, pero tú sabes que Monte de Piedad requiere de una ley. Requiere de una ley. Sí, entonces ahí hay que esperar. Vamos a estar sometiendo el proceso. Sí. Pero Wellington, que se esté tranquilo, que no se desespere, que todavía le falta. Ahora que la gente se ha enterado que eso existe todavía, Monte Piedad. Eso es de la zona colonial. Monte, por eso no sabe que muchas gracias, la casa de empeño de los pobres, acompañarnos en esta tarde. Sidmon tiene que volver, cuando ya todo esto se cumple. Mucho más adelante, cuando estemos ya con algunos resultados. Cuando esté un poquito más adelantado todo esto, se nos quedó hablar de este proyecto de ley, ¿verdad?, de reforma constitucional. Pues yo le dije a usted que era 1 hora y media, pero no lo puedo robar tanto tiempo porque yo sé que tiene más compromisos. Pero hay inquietudes también con ese proyecto de la reforma constitucional presentado por el Ejecutivo.